Antes de empezar, tengo varias preguntas para ustedes. ¿Cuántas personas de las presentes creen que su forma de pensar influye en su vida, que sus pensamientos crean su realidad? ¿Cuántas personas lo creen? Usted lo cree, sí. Lanzo otra pregunta. ¿Cuántas personas han despertado esta mañana y han creado un futuro de forma consciente? El principal motivo por el que no es así es porque creen que no es cierto. Si supieran que sus pensamientos creasen su destino, si lo tuvieran asimilado, ¿echarían a perder algún día? Vamos. ¿Y dejarían que algún pensamiento que no quieran experimentar desapareciese de su conciencia? Tienen entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día. Entre esos 60,000 a 70,000 pensamientos que tienen en un día, el 90% de ellos son los mismos que los del día anterior. Así que los mismos pensamientos siempre nos llevarán a las mismas decisiones. Las mismas decisiones siempre crearán las mismas actitudes. Las mismas actitudes producirán las mismas experiencias. Y las mismas experiencias crearán las mismas emociones. Y esos mismos sentimientos conocidos nos llevarán a los mismos pensamientos. Su biología, sus circuitos neuronales, su química, sus hormonas, su fisiología y su expresión genética siempre equivaldrá a su forma de pensar, de actuar y de sentir. Así pues, su personalidad crea su realidad personal en esencia. Su personalidad se crea según su forma de pensar, de actuar y de sentir. Su personalidad presente que está hoy aquí sentada ha originado la realidad personal del presente llamada su vida. Coinciden entonces en que si quisieran crear una nueva realidad personal, tendrían que empezar a pensar en sus propios pensamientos y cambiarlos. ¿Sí? Tendrían que percatarse de sus costumbres y actitudes inconscientes que les llevan a las mismas experiencias, que crean las mismas emociones, que reafirman su misma identidad, y decidir si quieren actuar y decidir de la misma forma. Y tendrían que valorar esos sentimientos que tienen memorizados, que se han convertido en parte de su personalidad, y decidir si quieren llevar esos sentimientos hacia su futuro. Es habitual que la gente intente crear una nueva realidad personal con la misma personalidad, y eso es imposible. Tenemos que convertirnos en otra persona. Así que, si siguen pensando igual todos los días y tomando las mismas decisiones que llevan a las mismas actitudes, en neurociencia existe un principio que es el siguiente: las células que se disparan juntas permanecerán conectadas. Así que si repiten los mismos pensamientos, decisiones, actitudes y experiencias, obligan a su cerebro a funcionar en las mismas secuencias y los mismos patrones y combinaciones todos los días. Mientras hagan funcionar su cerebro de la misma forma cada día, reproducen el mismo nivel de razón y empezarán a inculcar a su cerebro en un distintivo muy limitado. Y dicho distintivo limitado funciona como una caja para el cerebro. De este modo, si salimos de la caja, haríamos trabajar al cerebro en secuencias nuevas, patrones nuevos y combinaciones nuevas. Y cada vez que hagan trabajar de forma diferente a su cerebro, cambiarán su mente, porque la mente es el cerebro en acción. El ingrediente que les permite llegar a ese proceso es la información, el conocimiento. Porque cada vez que aprenden algo nuevo, se forma una nueva conexión en su cerebro, y eso es el aprendizaje. Aprender es forjar nuevas conexiones sinápticas. Recordar es mantener y sustentar esas conexiones. El ganador del premio Nobel, Candel, en el año 2000, descubrió que cuando la gente incorpora nueva información,
se duplica el número de conexiones en una parte concreta del cerebro, de unas 1.300 conexiones a 2.600. Pero si no se vuelve a repasar y revisar esa información, al cabo de horas o días, esos circuitos quedan recortados. Así pues, cuando empiezan a adquirir información esencial sobre la naturaleza de la realidad, la nueva ciencia de la posibilidad, y transfieren esa información al cerebro, y la repiten para que en sus momentos de mayor debilidad, en sus peores momentos, no puedan disuadirse de las posibilidades. Cuando adquieren un poco de información, añaden nuevas puntadas en el tapiz tridimensional de su materia gris. Y si pueden contemplar y pensar en lo que han aprendido, hacen que su cerebro dispare de formas nuevas y distintas. Cuando hacen trabajar a su cerebro de otra forma, su mente cambia. De este modo, los nuevos pensamientos deberían llevar a nuevas decisiones. Y las nuevas decisiones a nuevas actitudes. Y las nuevas actitudes a nuevas experiencias. Y las nuevas experiencias a nuevas emociones. Y esas nuevas emociones, esos nuevos sentimientos, deberían activar nuevos pensamientos. Y a eso lo llamamos evolución. Por tanto, su entorno controla su pensamiento, o su pensamiento controla su entorno, o incluso su realidad personal crea su personalidad, o su personalidad crea su realidad personal. Su cerebro se organiza para reflejar todo lo que conocen de su vida. Su cerebro es un reflejo de su entorno exterior. Es una reliquia del pasado, de todo lo aprendido y de todo lo experimentado. Está conectado o proyectado en sus cerebros. Cada mañana se despiertan y salen de la cama por el mismo lado que todos los días y apagan la alarma del reloj con el mismo dedo. Después se ponen sus zapatillas favoritas y se dirigen al baño. Y usan el inodoro como siempre. Y se levantan y se ponen frente al espejo. Y se miran para recordar quiénes son ustedes. Y se meten en la ducha y se lavan de la misma forma rutinaria que hacen siempre. Y se visten. Y se acicalan para estar como el resto quiere que estén. Bajan las escaleras y se toman el desayuno, igual que el día anterior. Y se toman el café en su taza favorita. Y van al trabajo en coche de la misma forma que siempre, por el mismo camino, y llegan al trabajo, y hacen aquello que pueden memorizar y que se les da tan bien. Y ven a esas mismas personas pulsar los mismos botones de emociones. Ya saben de quiénes hablo. Y se disponen a volver a casa cuanto antes. Se ponen a comer rápidamente. Comprueban el correo rápidamente. Ponen su programa de televisión favorito cuanto antes. Se meten en la cama cuanto antes. Para cuanto antes volver a repetir lo mismo al día siguiente. Ahora lanzo la siguiente pregunta. ¿El cerebro cambió en algo ese día? Se puede decir que tenían los mismos pensamientos, ejecutaban las mismas acciones, vivían las mismas emociones, pero en secreto esperaban que su vida cambiase. ¿Están de acuerdo? Por tanto, cuando llegan al mismo sitio y ven a la misma gente y hacen exactamente lo mismo a la misma hora exacta que el día anterior, se puede decir que es su entorno exterior el que activa circuitos distintos en su cerebro, lo que provoca que piensen de la misma forma a lo que ya conocen. Mientras piensen igual frente a todo lo que conocen y que todo sea igual, y me dicen que sus pensamientos tienen relación con su destino, que no paran de crear más. Toquen al que tienen al lado, por favor. Piensan lo equivalente a su entorno. Así que podríamos decir que es su realidad personal la que crea su personalidad. Y que es el entorno el que provoca que piensen y se sientan igual frente a lo que conocen.
Entonces, coincidirán conmigo en que cambiar implica anteponerse al entorno, anteponerse a las condiciones de nuestro mundo, anteponerse a las circunstancias de la vida. Y toda figura histórica supo esto. Ya fuese William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Juana de Arco, Marie Curie, la reina Isabel o Abraham Lincoln. Todos tenían una visión, tenían un sueño. No podían verlo, olerlo, saborearlo ni sentirlo, pero estaba vivo en sus mentes. Estaba tan vivo en sus mentes que empezaron a vivir como si la realidad de ese futuro estuviese sucediendo en ese preciso instante. Así pues, ¿pueden creer en un futuro que aún no puedan ver ni experimentar con sus sentidos? Pero ya habrán pensado bastantes veces que su cerebro cambia literalmente para que parezca que la experiencia ya ha ocurrido. La neurociencia afirma que es posible. Podemos enamorarnos del potencial de futuro que existe en un campo cuántico y aceptar emocionalmente esa realidad de futuro antes de que se manifieste, hasta el punto de que el cuerpo, como la mente inconsciente, empieza a creer que esa experiencia de futuro está ocurriendo en el presente, y empezamos a indicar nuevos genes y nuevas formas que el cuerpo opta por cambiar para que parezca que la experiencia ha ocurrido. La epigenética sostiene que es posible. Si el cerebro y el cuerpo cambian físicamente para que parezca que la experiencia ha ocurrido, calma, porque la experiencia les encontrará y llegará de la forma que menos esperen. ¿Por qué llega de la forma que menos esperamos? Porque si nos lo esperamos, no es nuevo. Tiene que cogernos con la guardia baja y ponernos el mundo patas arriba, sin dejar lugar a dudas de que lo que hicimos en nuestro interior produjo un resultado en el exterior. Y cuando correlacionamos que nuestro interior produjo un suceso en nuestro exterior, aprenderemos de lo que hicimos y volveremos a hacerlo. Y cuando la experiencia finalmente toma forma y nos vemos inmersos en emociones de la experiencia, esas nuevas emociones por tanto nos inspiran y nos llevan a creer que es posible. Y empezamos a construir una red neurológica que nos convence de que, de algún modo, tenemos control sobre nuestro destino. ¿Cuántos están de acuerdo? De modo que, si aceptan este paradigma, aunque sea un mínimo, tendrán que coincidir en que el modelo cuántico de la realidad dice que su entorno es una extensión de la mente, que la mente y la materia están tan estrechamente ligadas que es casi imposible diferenciarlas. Así que, si el entorno es una extensión de la mente y hacemos que la mente cambie, ¿no debería reflejarse en nuestras vidas? Si no, ¿para qué íbamos a hacerlo? ¿No debería ocurrir algo en el exterior gracias al cambio realizado en nuestro interior? Empezamos a impartir cursos por todo el mundo, no porque quisiera como tal, sino porque la gente me preguntaba, ¿a qué te dedicas? ¿Y cómo lo haces? Impartimos estos cursos durante un año. ¿Y saben lo que pasó? Nada. Hubo gente que sufrió cambios, pero no fue nada del otro mundo. Y tenía que pensar si estaba cambiando algo o no. Y no sé si decía bien las cosas. O si, yo qué sé, si no era bien recibido, pero después de casi un año, unos 9, 10 meses, de repente empezamos a recibir correos de gente. Y la primera línea de todos los correos es siempre la misma. La primera línea siempre dice lo mismo. Dice, no se lo va a creer. He puesto en práctica esto y funciona. Y vimos cómo la gente empezaba a sanar
de diferentes problemas y fue emocionante. Y empezamos a impartir otros cursos, porque la gente quería saber más, y cada vez más cursos y más cursos. La verdad es que nunca planeé hacer nada de esto. Y celebramos un evento en Colorado, un curso avanzado. El personal me detuvo en el hotel y me preguntó si repartía éxtasis en los descansos. Y en fin, ese evento en concreto fue emocionante para mí, porque empecé a presenciar la transformación en nuestros propios cursos, y la gente vivía una liberación tremenda de emociones del pasado. Y al terminar ese evento dijeron, celebrad otro evento, y yo ya no sé nada más. Haced otro, pues hicimos otro. Y en ese tuvimos a 7 personas con una remisión espontánea. Emitían señales a nuevos genes en el mismo evento. Una señora sufría infección urinaria crónica y era celíaca, tenía varias intolerancias. Una señora que vivía a base de lechuga desde hacía 7 años. Se metió una pizza y hamburguesas y tan contenta. Y me llamó la atención porque, de repente, era testigo de una transformación en tiempo real. Y sabía que ocurría algo en el interior de la gente. Y en un evento que celebramos en Seattle, había una señora con esclerosis múltiple. Iba en silla de ruedas y se levantó después de la meditación y cruzó la sala a pie, sin ayuda, volviendo a sentir las piernas. Emitió señales a un gen en la meditación. Antes de la experiencia, ella no esperaba que nada ni nadie la curase. Se aferró emocionalmente al potencial del campo cuántico antes de que se manifestase, y ella eligió intencionalmente ese resultado. Y cuando mezclamos una clara intención con una emoción elevada, llegamos a un nuevo estado de existencia. Llamó a la puerta de la célula, con tanta energía que literalmente empezó a programar el gen. Encendió genes nuevos y apagó los antiguos. Y hubo otro evento en el que otra señora con esclerosis múltiple, de Texas, lo crean o no, seguía sintiendo la pierna. Me absorbió por completo. Porque en parte sabía que lográbamos cambios en la vida de las personas. Así que empecé a pensar que debíamos medir todo esto. Así que trajimos a un equipo de neurocientíficos y físicos cuánticos y nos asociamos con HeartMath Institute y comenzamos a impartir estos cursos avanzados. Y puedo decirles por experiencia que hay gente como ustedes que hace cosas poco comunes. Obran milagros. Hacen cosas increíbles y no tienen que ser curas, personas religiosas ni monjas. Y no tienen que ser hombres, ni blancos, ni ningún aspecto que nos separe. Comprenden que existe una inteligencia en su interior que les da la vida. Y esa misma inteligencia organiza todas esas funciones, ya saben. Que el corazón lata, a más de 2 galones de sangre por minuto. Más de 100 galones de sangre en una hora. Más de 100,000 veces en un día. A través de miles de kilómetros de vasos sanguíneos. Y el sistema vascular supone un 3% del peso corporal. Y se pierden 25 millones de células por segundo. Y se fabrican otras 25 millones. ¿Han pensado en eso? Que una sola célula del cuerpo atraviesa el orden de 100,000 a 6 billones de funciones por segundo. Multiplíquenlo por las 50 a 70 billones de células que forman el cuerpo, porque esa comunicación va a más velocidad que la velocidad de la luz. Inhalamos 2 millones de litros de aire al día, y a los segundos llega a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Intentan llevar la cuenta de todo? Hay una inteligencia que nos da la vida. Y la pregunta es, ¿podemos sacar tiempo de nuestro ocupado día para simularlo? ¿Podemos desarrollar una relación con ello, interactuar con ello, mostrar lo que queremos, pero no como víctima, no como persona temerosa? Pues hay que ser divino. Y una vez empezado el proceso de hacer ese cambio,
Esa misma inteligencia que nos da la vida y organiza tantas funciones, es la misma inteligencia que crea supernovas en galaxias remotas, que hacen que los planetas giren alrededor del Sol, que hace que las flores crezcan. Es personal y universal. Está en nuestro interior y a nuestro alrededor. Así pues, si le pedimos a la inteligencia que descienda sobre nosotros, que fluya en nuestro interior y a nuestro alrededor, llamamos a la puerta de la posibilidad. Y así, aprendí tantas cosas midiendo la transformación de la gente el año pasado. Ahora sé sin duda que cuando analizamos la vida dentro de las emociones que hemos memorizado, que creemos que nos definen, la respuesta nunca aparecerá, porque las emociones son un registro del pasado, y en mayor medida, analizamos la caja del pasado. Y cuando estudié los cerebros que hacían eso, empeoraban. Les digo por experiencia que si usan el cerebro para cambiar el cerebro en sí, solo hará que lo empeoren. Lo he visto. Si usan el ego para cambiar el ego, solo avalarán al ego. Si usan el programa para cambiar el programa, solo conseguirán reprogramar. Cuando usamos materia para cambiar materia, solo seremos más materia. Y solo cuando somos plenamente conscientes, y lo he visto en muchas ocasiones, es cuando dominamos el cambio cerebral, el cambio de la vida, el cambio del cuerpo, y creamos un futuro. Impartimos estos cursos porque quería ver si era cierto. Quería saber qué pasaba, y hemos tenido suerte de dar con gente con la enfermedad de Parkinson al principio del evento, y a los 4 días ya no lo tenía. No solo estaba en su mente, estaba en su cerebro. La gente que padecía ansiedad, una terrible ansiedad, en el encefalograma se veía a los 4 días que no había nada. Lesiones cerebrales en las que el cerebro se apaga porque alguien atravesó el parabrisas, que va en silla de ruedas, y a los 4 días, cerebro normal. Se levanta cuando acaba el evento. No es que la materia cambiase la materia, era la energía lo que cambiaba la materia. Quienes experimentaban una gran liberación de energía del cuerpo al cerebro, conseguían electrificar el cerebro. Lo entendimos. Y no es que intentasen crearlo, simplemente les ocurría. ¿Y creen que esa persona puede volver al trabajo como antes, después de eso? No, nunca. Sentí mucho interés por el concepto llamado de la información a la transformación. Si le damos información a la gente, le damos conocimientos. Y así pueden repetir esa información. Empiezan a disparar y conectar esa información en el cerebro. ¿Están de acuerdo? Si conectamos esa información en el cerebro, podemos repetirla. ¿Están de acuerdo? Lo que hacemos es ver una imagen, y cuando la vemos, describimos esa imagen y disparamos y conectamos los circuitos y construimos un modelo de comprensión, ¿cierto? Así que, si conseguimos instruir a la gente en cómo aplicar ese conocimiento y desmitificar la experiencia, bien, la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo. La ciencia es la lengua con la que explicamos lo inexplicable. No es una religión, no es una tradición, no es una cultura que divida a las masas. Y en cuanto hablamos de esta forma, la gente desconecta. Pero la ciencia crea una comunidad. Si simplificamos la ciencia lo suficiente, con la que aprendemos un poquito sobre nosotros mismos, sobre el cerebro, sobre genética, sobre cómo funcionamos, sobre nuestra composición, el conocimiento es poder. Pero el conocimiento sobre uno mismo es empoderamiento. Y podemos instruir a los demás en cómo usar ese conocimiento y desmitificarlo para que puedan empezar a aplicarlo de una forma concreta de cara a la experiencia. Y esa experiencia produce un tipo de transformación. Si pudiésemos medir la transformación, ¿no necesitamos más información para enseñar a transformarnos? Vamos, y si medimos la transformación,
reunimos más información para enseñar a transformarnos. Y empezamos a reducir el hueco entre el conocimiento y la experiencia. Y eso es lo que hicimos el año pasado. Y la belleza que hay detrás de todo, y el momento más humilde para mí, fue ver a la gente experimentar su verdadero potencial. Y ya no tengo ningún interés en hacer discursos inaugurales. No me emocionan mucho las conferencias. Quiero estar con gente que quiera hacerlo. Quiero estar con gente que quiera aplicar esto de verdad. Porque cuando empezamos a aplicar estos principios de una forma simple, el producto final es pura magia. Y entre este público no hay nadie que sea tan especial para excluirlo de la ecuación, de que somos creadores. Eso somos. En fin, retirarnos de nuestra vida durante un día. Eliminar el estímulo constante que nos recuerda quién creemos que somos. Dejar de ver a las mismas personas e ir a los mismos sitios, ni hacer lo mismo a la misma hora. Darle un descanso al cerebro y al cuerpo de la reidentificación de nuestro mundo. Lo suficiente para asimilar nueva información y conectarlo y vivir la experiencia. Y cuando empezamos a repetir la experiencia bastantes veces, desarrollamos una habilidad. Y eso lo vimos en el grupo avanzado. Que la mayoría, para cambiar su estado cerebral, en Estados Unidos tardan entre minuto y medio y 2 minutos en alterar su estado. El tiempo de media de nuestros alumnos es menos de 1 minuto. Hay quienes lo hacen en 4 o 5 segundos, o en 9, pero no es una carrera. Mírenme, voy a llegar a la divinidad antes que ustedes. Pero sí supe una cosa, que era una habilidad, y que cuanto más se practique, mejor se nos dará. Así pues, cuando empezamos a eliminar nuestro entorno exterior y nos adentramos, como aprenderán este fin de semana, si analizamos y pensamos, nuestras ondas cerebrales no han cambiado. Hacemos lo que hacemos con los ojos abiertos. Lo hacemos con los ojos cerrados. ¿Entienden lo que digo? Así que, si practicamos las técnicas, experimentaremos el fruto de nuestros esfuerzos. Y me alegra decir que en el último año hemos hecho historia en la ciencia. Porque hemos visto sucesos poco frecuentes muchas veces. Y aquí estoy, no para convencerles de que es posible. Yo ya sé que es posible. Estoy aquí para inspirarles a aplicarlo a sus vidas. Porque la parte más difícil de todo esto es... ¿Están listos? La parte más difícil es sacar tiempo para hacerlo. Eso es todo. Dedicarles tiempo a ustedes mismos para empezar el cambio, desde dentro hacia afuera. Y la gente que ya lo hace, que se cura de trastornos genéticos raros, de los que la ciencia dice que nunca va a cambiar. La ciencia médica dice, olvídalo, viven una nueva vida, sin pruebas, en su cuerpo, sin marcadores genéticos, nada normal. ¿Saben lo que dicen? Mi enfermedad fue mi gran mentora. Eso dicen. Cuando cruzan el río y se inquietan, no lo dicen. ¿Por qué no funciona? Debería ocurrir. Cuando llegamos, ya no tenemos esos pensamientos. Este año he aprendido algo sorprendente. He visto a un puñado de personas con trastornos graves, que en 2 años han cambiado su salud. Y he prestado atención a eso porque es mi trasfondo. Y cuando escribí mi primer libro, todo iba de remisiones espontáneas. Y lo que eran esos principios. Y lo que era la neurociencia y la biología, y saqué en claro, después de descubrir lo que la gente como ustedes hacía para mejorar, que deberíamos poder reproducir esas mismas cosas. En otras palabras, deberíamos poder enseñarlo. Se deberían poder producir varios efectos. Y si seguimos produciendo esos efectos, crearemos una ley, porque todo lo que se repite en la ciencia es una ley. Los 5 individuos a los que he observado durante los 2 últimos años, de repente, empezaron a sufrir cambios significativos en el cuerpo, como si nunca hubiesen estado enfermos. Sus valores sanguíneos y los análisis de orina, normales. Se les ofreció un borrón y cuenta nueva.
Y fue un momento espléndido cuando empecé a hablar con estas personas. Hice que me escribieran sus testimonios. Todos llegaron a un punto en el que se habían superado a sí mismos y eran felices por ser quienes eran. En ese momento, tanto que no les importaba que estuviesen enfermos. ¿Y saben qué? Fue entonces cuando desapareció. Cuando nos sentimos enteros y completos, conectados a una visión o a un futuro, es cuando nos ocurre. Y eso es algo que compartían esas personas. Cuando intentamos crear desde la polaridad, cuando intentamos crear desde la dualidad, crear desde el esfuerzo y la esperanza, y rezamos y deseamos, no es un estado de existencia que produzca un milagro. Para que sea divino o simule ser divino, para ser creador hay que ser divino, hay que expandirse, hay que ser invencible, hay que ser ilimitado. Y cuando conseguimos esa emoción, emitimos señales a los genes de formas diferentes. Cada vez que tenemos un pensamiento, se produce una sustancia química. Y si es un pensamiento increíble, o un pensamiento ilimitado, o un pensamiento alegre, activamos una serie de circuitos en el cerebro que disparan en una secuencia muy específica, en un patrón o combinación que producen un nivel mental que produce una sustancia para que nos sintamos de la forma que estábamos pensando, increíble, ilimitado o alegre. Pero si tenemos un pensamiento negativo, un pensamiento infeliz o de culpabilidad, activamos una serie de circuitos distinta en el cerebro y una secuencia, patrón, combinación diferentes que crean un nivel distinto de mente que emite señales al cerebro para producir una sustancia que coincide con el pensamiento que teníamos, para que nos sintamos de la forma que pensábamos, negativo, infeliz o culpable. En cuanto empezamos a sentirnos de la forma en la que pensamos, porque el cerebro controla constantemente el cuerpo, empezamos a pensar en cómo nos sentimos. Eso produce más sustancias para sentirnos como pensamos y pensar como nos sentimos y sentir como pensamos y pensar como nos sentimos y sentir como pensamos y pensar como nos sentimos. Y lo hacemos durante años sin parar. Y el ciclo de pensar y sentir, y de sentir y pensar con el tiempo, crea lo que yo llamo un estado de existencia. Un estado de existencia es cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos. Cuando los pensamientos y sentimientos se alinean con un destino. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Y cómo pensamos, cómo nos sentimos, crea un estado de existencia. ¿Me explico? Coincidirán entonces en que si tienen un pensamiento de inseguridad, en cuestión de segundos, se sentirán inseguros. ¿Verdad? Y cuando empezamos a sentirnos inseguros, ¿no acarreará eso más pensamientos inseguros? Lo que hará que nos sintamos más inseguros, y tendremos más pensamientos inseguros y nos sentiremos más inseguros. Y al final diremos con el tiempo, soy inseguro. Y con sea lo que digamos, ordenamos a la mente y al cuerpo a ir a un destino. La redundancia de este ciclo, de con el tiempo pensar y sentir y pensar, que condiciona al cuerpo para memorizar el estado, así como la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe tanto como la mente, a eso lo llamamos hábito. Un hábito surge cuando el cuerpo es la mente. Bien, el 95% de quienes somos cuando tenemos 35 años, consiste en actitudes memorizadas, reacciones emocionales, creencias, percepciones y opiniones que funcionan como un programa de ordenador. Nos convertimos de forma subconsciente en la mente de ese estado. ¿Me entienden todos? El 95%. Y va a llegar la hora de cambiar. Y vamos a usar un 5% de la mente consciente en pensar de forma positiva mientras hemos recorrido el ciclo de negatividad durante los últimos 35 años. Y crearemos nuestro tablero de sueños, con nuestro peinado, el todoterreno, las uñas, la mansión que tenemos detrás, el niño con una sonrisa perfecta en el asiento del coche. Pero nos sentiremos indignos. La mente y el cuerpo se oponen. Hay que reacomodar al cuerpo a una nueva mente. Y de ahí surge la grandeza.
Así que, si seguimos pensando y sintiendo y pensando de la misma forma con el tiempo, como cualquier programa, el cuerpo sabrá cómo hacerlo, mejor que la mente consciente. Y cuando el cuerpo se convierte en la mente, acabamos en un hábito. Un hábito es una serie de pensamientos inconscientes automáticos, comportamientos y emociones que adquirimos mediante la repetición frecuente. Pongamos que no recuerdan su número PIN, porque se han tomado 3 vasos de vino y se ponen, miran el teclado y no recuerdan conscientemente el número, pero de repente sus dedos presionan los números. ¿Cómo ha ocurrido? Se ha hecho tantas veces que el cuerpo se adelanta al cerebro, y ahí existe gran parte de nuestra personalidad. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y podemos recordar mejor las experiencias porque recordamos cómo nos sentimos. Cuando estamos en mitad de una experiencia, todo lo que vemos, olemos, saboreamos, sentimos y oímos, nuestros 5 sentidos, nos introducen en el entorno. Y cuando estamos en mitad de ese suceso, toda la información vuelve rápidamente al cerebro, mediante los 5 caminos sensoriales. Cuando la información llega al cerebro, muchísimas neuronas empiezan a organizarse en redes. Cuando las neuronas se conectan donde toca, el cerebro produce una sustancia química que llamamos sentimiento o emoción. ¿Me entienden todos? Y como las emociones suelen durar más, los recuerdos a largo plazo, podemos recordar nuestro primer beso. Recordamos la graduación de bachillerato, recordamos un ascenso, nuestra boda, una proposición, el nacimiento de un hijo. Recordamos unas vacaciones, en las que pescamos un pez en la costa de México y comemos con los amigos. Y bebemos un buen vino y sentimos la brisa y vemos la puesta de sol. Pero el problema es que no recordamos lo que cenamos la noche anterior, ¿no? Porque la rutina pone a dormir al cerebro. Y casi todos los estadounidenses pueden decir dónde estaban el 11S. Saben decir con quién estuvieron, a qué hora era y lo que hacían. Porque todo lo que veíamos y oíamos cambiaba nuestro estado interior. Y cuando nos sentimos diferentes por dentro, nos despertamos, prestamos atención a lo que ocurre en el exterior. Y a ese suceso en sí mismo lo llamamos recuerdo. Si los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y nos sentimos igual todos los días, ¿qué significa eso? ¿Que no ocurre nada nuevo en nuestras vidas? ¿Sí? Si los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, nuestros sentimientos se habrán vuelto el medio del pensamiento. ¿Pensamos en el futuro o en el pasado? Y mientras digan que sus pensamientos tienen algo que ver con su destino, mientras piensen lo mismo que sienten y piensen en el pasado, seguirán creando más. El modelo cuántico de la realidad aún funciona para todos. El cuerpo es la mente inconsciente y no conoce la diferencia entre una experiencia real que crea una emoción y una emoción que fabricamos con solo un pensamiento. Para el cuerpo es lo mismo. Así que si pensamos y sentimos en este bucle durante años, el cuerpo como mente inconsciente creerá que sigue en las experiencias pasadas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El cuerpo cree que es el pasado, y si podemos condicionar el cuerpo para que sea la mente de esa emoción, entonces el cuerpo estará en el pasado. Y no podemos crear un nuevo futuro, mientras el cuerpo viva en el pasado. Bien, tenemos 3 cerebros. 3 cerebros en uno que nos permiten ir de pensar a actuar a existir. El cerebro de pensar es el neocórtex. Me están escuchando gracias al neocórtex. Es el asiento de su percepción consciente. Es esa nuez del exterior, con sus pliegues y cuencas. Y el neocórtex nos conecta con el entorno, y le encanta reunir información. Y al experimentar o aprender algo, actualizamos el hardware y los circuitos del cerebro pensante. Si leemos el libro de cómo montar en bicicleta, cómo bailar salsa, cómo hacer comida francesa, cómo ser más compasivo, cómo perdonar, toda esa información se almacena en el cerebro pensante. Es el intelecto, analiza, es el teólogo,
es el filósofo. Si cogemos ese conocimiento y lo aplicamos, o lo personalizamos, o lo manifestamos, quiere decir que nos tocará modificar nuestra actitud de alguna forma y hacer algo diferente. Así que si cambian sus actos y hacen algo distinto, podrán vivir una nueva experiencia. ¿Están de acuerdo? Y una nueva experiencia debería reforzar los circuitos del cerebro que entendimos de forma intelectual. Pero eso activaría el segundo cerebro, llamado cerebro límbico, o cerebro emocional, o cerebro químico, que está bajo el neocórtex, y produce sentimientos o emociones. Pongamos que leen el libro sobre compasión de Dalai Lama, y luego leen el libro sobre perdón de Teresa de Calcuta. Leen un libro sobre inteligencia emocional. Acuden a un curso y revisan sus apuntes. Y entran en el seminario online. Y reciben toda esta información en su neocórtex analítico, intelectual y filosófico. Y de repente empiezan a dar vueltas en la vida y dicen, oye, ¿sabes cuál es tu problema? Tienes que ser más compasivo. Tienes un problema de compasión, abre tu corazón. Oh, y tú el de ahí, escucha, tienes que perdonar. ¿Por qué esperar? Y luego, tienes que lograr una inteligencia emocional superior. Reduce el periodo de rebeldía. Venga, date prisa. Y el resto alucina con todo el conocimiento que exteriorizamos. Nos llaman al trabajo y nos piden que lo gestionemos. Quieren saber qué sabemos y todo irá muy bien, ¿no? Pero entonces nos preparamos para la fiesta de empresa de Navidad. Nos pintamos los labios y nos preparamos, con música de Motown puesta. Y de repente, llama a nuestra mejor amiga. Y dice, ¿sabes aquella que te traicionó? ¿Quién se aprovechó de ti? ¿Quién habló de ti y a la que ascendieron, pero a ti no? Pues está en la fiesta navideña. Bajamos el teléfono y de repente ensayamos mentalmente cómo vamos a envenenarle el vino cuando no mire. Pensamos en meternos en el aseo, cerrar la puerta, hacer que se meta en un urinario, golpear la pared varias veces. Pensamos en cómo avergonzarla delante de todos. Y de repente paramos. Y pensamos, oh no. He leído el libro sobre compasión. Me cachis. Tengo que hacer algo. Y de golpe y porrazo, nos volvemos conscientes de nuestros pensamientos inconscientes. Nos percatamos de nuestra actitud instintiva. Nos percatamos de esas emociones adictivas. Y cuando las empezamos a observar, dejamos de ser el programa. Somos la conciencia que observa el programa. Y empezamos a objetivizar a nuestro yo subjetivo. Y cuando bloqueamos esos pensamientos, comportamientos y emociones, las células nerviosas que dejan de disparar, empezamos a silenciar los circuitos cerebrales que conectan con nuestro yo antiguo. Y cuando bloqueamos los pensamientos que crean los mismos sentimientos, dejamos de emitir señales al mismo gen de la misma forma. Y de repente pensamos, ¿qué he aprendido de esos libros? De la clase online, del seminario. ¿Qué haría Teresa de Calcuta? Y de repente, activamos diferentes redes de neuronas en el cerebro gracias al conocimiento adquirido. Y cuando empezamos a llamar a los distintos circuitos, de repente hacemos algo muy natural. Nos metemos en la ecuación y empezamos a ensayar lo que vamos a hacer en la cena. Y de forma muy natural, en cuestión de segundos, hacemos que el cerebro dispare
a nuevas secuencias, en nuevos patrones, en nuevas combinaciones. Y cada vez que hacemos funcionar distinto al cerebro, cambiamos nuestra mente. Y cuando nos recordamos quién no queremos ser, y nos recordamos quién queremos ser, empezamos a instalar el hardware en el cerebro. Preparamos el cerebro y activamos los circuitos, los colocamos en su sitio para poder usarlos cuando lleguemos a la cena. ¿Me siguen? Y nos sentamos y decimos, a ver, ¿qué decía el libro? Me veo reflejado en su... Madre mía. Vale, ¿qué más? Vive el presente. Y vas leyendo la lista. Y piensas de forma natural en ir haciéndolo. Y cuando empezamos a ensayarlo mentalmente, a planear nuestro comportamiento, provocamos que el cerebro crea que la experiencia ocurre. Cuando estamos concentrados, el cerebro no diferencia entre la experiencia exterior y la experiencia de aquí. Y así mejoramos el hardware y usamos nuestros circuitos cuando llegamos a la cena. ¿Están de acuerdo, no? Y ahora, llegamos a la cena. Y nos recordamos quién no queremos ser. Nos recordamos quién queremos ser. Pensamos en Teresa de Calcuta, pensamos en Dalai Lama. Y de repente hacemos que nuestro comportamiento coincida con nuestras intenciones. Hacemos que las acciones sean como nuestros pensamientos. Hacemos que la mente y el cuerpo colaboren. Y de repente, frente a nuestra enemiga, vivimos una nueva experiencia y hacemos lo que dice el libro. Nuestro corazón se abre y sentimos compasión, sentimos amor, sentimos libertad. Y cuando sentimos todo eso, enseñamos químicamente a nuestro cuerpo a entender lo que la mente ha entendido intelectualmente. Podríamos decir que el conocimiento es para la mente y la experiencia para el cuerpo. Y en ese momento, encarnamos el conocimiento. Las palabras se vuelven carne y emitimos señales a nuevos genes y de nuevas formas. Y el segundo cerebro, el cerebro límbico, estimula un puñado de sustancias químicas para que entendamos de forma no filosófica lo que significa. Pero ahora lo entendemos a un nivel instintivo y enseñamos emocionalmente al cuerpo a entender lo que la mente ha entendido intelectualmente. Y ya no es algo filosófico. Tenemos el corazón abierto y vemos a través del cristal de una existencia diferente, porque la mente y el cuerpo trabajan juntos. Pero no es suficiente hacerlo una sola vez. No podemos perdonar a la enemiga una vez y esperar aparecer en la vidriera de una iglesia. Tenemos que ser capaces de repetirlo. Tenemos que hacerlo una y otra vez. Hay que hacerlo tantas veces como para que el estado neuroquímico del cuerpo memorice la compasión como hace la mente consciente. Y cuando conseguimos que la mente y el cuerpo colaboren, o que el cuerpo se convierta en la mente compasiva, o que la mente y el cuerpo se fusionen, adquirimos un estado de existencia. Y en un estado de existencia, activamos el tercer cerebro llamado cerebelo, el asiento del subconsciente. Lo hemos practicado tantas veces que no nos hace falta pensarlo de forma consciente. Es algo innato. Es quienes somos. De hecho, sabemos cómo hacerlo, pero ni siquiera sabemos cómo lo sabemos, porque es algo subconsciente, es automático, no conlleva esfuerzo, es un acto reflejo. Y cuando alcanzamos ese momento, en el que tenemos ese nivel de competencia, podríamos decir que hemos memorizado una orden neuroquímica interna, que nadie, ni nada, puede quitarnos ninguna experiencia. Y a eso lo llamamos dominio. ¿Cuántos de los presentes conocen a alguien que haya dominado el sufrimiento? No tienen por qué ser ustedes. Podría ser cualquiera. Y les decimos, oye, ¿has leído el libro que te presté? No. Oye, ¿has visto el DVD? No. Oye, ¿vamos al centro de Austin? ¿Vamos a varios conciertos? ¿Vamos a tomar algo? ¿Te apuntas? No. ¿Qué dicen? He memorizado esta orden neuroquímica que nadie, ni nada, ninguna experiencia puede quitarme. Usamos los tres cerebros para memorizar estados de existencia altruistas. Y el campo cuántico solo responde a quienes somos.
no a lo que pensamos ni a lo que sentimos, sino a quienes somos. Se llevó a cabo un experimento en el que eligieron a varias personas a las que se les daba muy bien rezar. Eran buenos oradores y dijeron que era una habilidad. Les dijeron: miren, vamos a colocar 3 tubos de ADN frente a ustedes. Y con toda su intención consciente, queremos que vean este ADN desenrollado o enrollado. Y no paraban de verlo enrollado, desenrollado, enrollado, desenrollado. Cuando acabó el experimento, comprobaron el ADN y ¿saben qué pasó? Nada. La intención, tener claro lo que se quiere, un proceso mental, no provocó cambios en el ADN. Y les dijeron: bien, elevad el estado de ánimo, sientan buena voluntad, gratitud y alegría, y abran el corazón y emanen esa emoción hacia el campo. No pararon de hacerlo, una y otra vez. Comprobaron el ADN. ¿Saben lo que pasó? Nada. Las emociones elevadas no provocaron cambios en el ADN. Pero cuando a esta gente le dijeron: queremos que vean el ADN desenrollado, y luego que se sientan de tal forma que den gracias al ADN desenrollado antes de desenrollarse, ¿saben lo que pasó? El 25% del ADN desenrollado. Vemos que los pensamientos que tenemos parecen cargas eléctricas en el campo cuántico. Y los sentimientos que exteriorizamos son la carga magnética del campo cuántico. Y cómo nos sentimos, cómo pensamos, emite una señal electromagnética que influye en todos los átomos de nuestra vida. El pensamiento expulsa la señal y el sentimiento atrae al suceso. Y surge la pregunta: ¿qué emiten ustedes día tras día? Porque si viven con tristeza o sufrimiento, y lo emiten hacia el campo todos los días, lo que dicen es: oh Creador infinito de conciencia divina, vivo en un estado de sufrimiento y emito esta señal en el campo. Dame otro motivo por el que sufrir, pero que sea de una forma que no me espere. Eso me sorprende, no cabe duda, de que proviene de ti, para que pueda sufrir un poco más. No se nos castiga por nuestros pecados. Nuestros pecados nos castigan. Así que, ¿qué pasa si despertamos una mañana y en vez de levantarnos y hacer lo mismo de siempre, a la misma hora y ver a la misma gente, eliminásemos el entorno exterior y si apartásemos el cuerpo, porque el cambio aspira a ser mayor que el cuerpo, y si el cuerpo se convierte en la mente y hay que reeducarlo, y si dijéramos: no voy a vivir en un tiempo lineal predecible, y dijeran: ¿cuál es el mejor aspecto de mí mismo que puedo ofrecer hoy? Quiero dominar este día como toda mi vida. Y dicen: tengo que recordarme los pensamientos que se conectan a mi yo del pasado. Quiero ser más consciente de esos pensamientos inconscientes. No quiero que escapen a mi conciencia otra vez. Y si dijésemos: quiero observar mis comportamientos, y nos vemos a nosotros mismos dando un discurso público, jugando al golf o jugando al tenis. Si nos observamos, nos corregiremos. ¿No están de acuerdo? Y si dijésemos: quiero echar un vistazo a mis acciones pasadas, y como Gandalf en el puente decimos: tal vez hoy no pases, tal vez no vuelvas a pasar. Y tomamos una decisión con una intención tan firme que la amplitud de dicha decisión transportaba un nivel de energía más grande que los programas de nuestro cerebro y las adicciones emocionales del cuerpo, y el cuerpo responde a una nueva mente. Y si dijésemos: las emociones que me anclaban al pasado no caerán hoy en un denominador mínimo. Y nos queda claro quién no queremos ser. Encendemos una cerilla en un lugar oscuro y decimos: ¿cómo mantenemos la grandeza? ¿Cómo amo? ¿Puedo estar presente? ¿Puedo abrir mi corazón? ¿Cómo me comportaré? Y empezamos a pensar de nuevas formas inusuales.
Y si por casualidad estamos inmersos en una visión interna en la que el pensamiento se convierte en la experiencia de la mente y el cuerpo empieza a producir las emociones antes del suceso, nos desplazamos hacia un nuevo estado de existencia, porque el cómo pensamos y cómo nos sentimos crea un estado de existencia, y ahora emitimos una nueva señal electromagnética en el campo. Y si dijésemos, no voy a dejar la meditación hasta que sea de esta manera, hablamos de la grandeza. Y el cuerpo corcovea y patea, como un potrillo desenfrenado. Es impaciente, está frustrado. ¿Por qué? Porque así lo hemos entrenado. Y quiero despertar, abrir los ojos y hacer cosas que reafirmen la identidad de la emoción a la que es adicta. Y decimos, quieto, quieto, como un domador de animales. El cuerpo es el animal, es siervo de la mente. Pero cuando el cuerpo es la mente, el siervo se convierte en el amo. Y la mayoría piensa que toman decisiones con la mente consciente. Toman decisiones con la mente corporal. Y ahora, la persona trabaja en la transformación. Y el cuerpo busca su flujo químico. Y envía señales a la espina dorsal, al cerebro pensante y lo observa. El termostato del cerebro, que mide la cantidad de sustancias químicas de sufrimiento, culpa o vergüenza. De repente ya no pensamos de la misma forma, y el cuerpo ansía esas sustancias químicas. Ha modificado sus neuroreceptores para decir, llevo haciendo esto 20 años, ¿crees que vas a hacer esto? Lo haré yo por ti. ¿Vas a dejarlo ya? Y de repente emite señales de vuelta al cerebro. Y oímos voces en la cabeza. Somos como nuestra madre. Nunca cambiaremos. Mejor olvidarlo y empezar mañana. Y nos sentamos con el cuerpo y decimos, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Eso es todo? Venga ya. Y decimos, vamos. No me voy a levantar hasta alcanzar un estado de alegría o un estado de gratitud. Y adaptamos al cuerpo a una nueva mente. Y cada vez que quiera mirar al pasado, porque está sensible y está frustrado, o empiece a predecir el futuro, volveremos al presente. Cada vez que lo hagamos, recondicionaremos el cuerpo en una nueva mente y liberaremos energía de partículas a ondas. Y si nos levantamos y emitimos una señal electromagnética totalmente nueva, y nuestro trabajo, por cierto, es mantener ese estado modificado de la mente y el cuerpo todo el día. No podemos meditar y ponernos espirituales, sentirnos genial, y luego ir a la autopista y pasar de la gente. Es como comerse un desayuno saludable y orgánico, y luego tirarse todo el día comiendo comida basura. Hay que mantener ese estado modificado, independiente de las condiciones del entorno, independiente de las adicciones o hábitos del cuerpo, e independiente del tiempo. Y si podemos, prepararnos, porque algo inesperado ocurrirá en nuestras vidas. Es ley de vida. Bueno, ¿cómo se forma el amor propio? Mucha gente de nuestra cultura confunde el placer con el amor propio. No tienen nada que ver. No es hacerse la manicura, un nuevo coche, ni un masaje. Y no es que tenga nada en contra de esas cosas. Pero el amor propio se forma cuando nos sentamos y el cuerpo está furioso. Nos dice que no puede. Y nos quedamos sentados trabajando en ello. Y tarde o temprano accede y se rinde a la mente, y puedo decirles, por experiencia, que me he sentado durante horas. Y en cuanto liberé mi cuerpo del pasado, con una liberación de energía, la voz salió de mi cabeza. Y es siempre la misma voz. Fue algo que valió la pena. Porque cuando el cuerpo deja de ser esclavo, es el momento en que vemos la realidad desde otro sitio diferente. Y entonces te levantas y te superas a ti mismo, liberando a tu cuerpo de las cadenas del pasado. Se crea un futuro, se vive en ese futuro.
Y como siempre dice mi hija, vivo la vida como si respondiesen a mis plegarias. ¿Cómo vivirían ustedes la vida si supieran que sus plegarias ya estuviesen respondidas? Pero eso significa que hay que levantarse como si las plegarias ya tuvieran respuesta. Hay quienes hacen esto en todo el mundo y crean todo tipo de cosas maravillosas en su vida. Hacen cosas poco frecuentes, que por cierto, es nuestro derecho natural. Y que no hay cosa material que nos vaya a dar la auténtica felicidad. Nuestro propósito en la vida es, por tanto, empezar a afrontar las emociones que nos dejan anclados en el pasado y afrontar las costumbres que provocan que nos definamos de la misma forma y eliminar esas capas de nuestro interior que bloquean el flujo de lo divino. Y conforme pelamos capa a capa esas limitaciones, las máscaras, la inteligencia que nos da la vida, empieza a filtrarse y sale de nosotros. Empieza a consumirnos. Su naturaleza se vuelve la nuestra. Su mente se vuelve la nuestra. Su voluntad también. Su conciencia se vuelve nuestra conciencia. Su amor se vuelve nuestro amor. Nos convertimos en ello. Empezamos a dar. Es un proveedor. Y entonces cuando esto ocurre, de repente experimentamos un nivel de alegría que sale de nuestro interior. Ya no nos seducen los problemas de la vida exterior y nunca volvemos a juzgar a otra persona porque no queremos perder ese sentimiento. ¿Me entienden? Escuchen, todos quienes están en la sala, todos sin falta, han hecho algo increíble en su vida. ¿Están de acuerdo? Me refiero a la parte de ustedes que ya es conocedora de esto, que todos han hecho algo de lo que están orgullosos, que sienten amor propio. No hay escuelas de sabiduría antiguas en la cima del Himalaya que nos esperen para comenzar. La vida es el comienzo. Los problemas y desafíos de la vida, la adversidad, existen para afrontar esos desafíos con un nuevo nivel mental. Y no me importa, escuchen, yo reacciono a todas horas en mi vida. La cuestión es, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cómo nos volvemos sobrenaturales? Coincidirán en que lo primero es hacer lo que sea antinatural, ¿verdad? Cuando los demás muestren miedo, hay que mostrar valor. Cuando los demás carezcan de algo, hay que ofrecer ese algo. Cuando los demás juzguen, hay que mostrar compasión. Cuando los demás estén histéricos, estresadísimos, hay que estar calmados y presentes. Y ahí es donde estamos. Y si seguimos haciendo lo que es antinatural, tarde o temprano se volverá sobrenatural. ¿No están de acuerdo? Y hay un concepto en biología que me encanta. Se llama surgimiento. ¿Alguna vez han visto un banco de peces hacer lo mismo a la vez? ¿O una bandada de pájaros? Lo hacen. Hasta las neuronas hacen lo mismo. Si estudian ese fenómeno en biología, si lo estudian, se percatarán de algo increíble. Porque si lo ven, pensarán que hay un líder, en plan, sígueme. ¿Saben? Pues resulta que no hay líder. No es un fenómeno vertical. Es un fenómeno horizontal. ¿Saben lo que significa? Que todos lideran. Todos lo hacen al mismo tiempo. Están conectados en una comunidad. Y hacen lo mismo al mismo tiempo. Y existe fuerza en los números y se convierten en uno. Existe un estigma inconsciente que todas las grandes personas acaban teniendo. Si mostramos demasiada pasión y lideramos con pasión, lo tendremos. Martin Luther King lo tuvo, Gandhi lo tuvo, Juana de Arco también, Abraham Lincoln también, John Lennon también. Todos lo tenemos al final si somos personas. Subconscientemente la mayoría dice, yo no quiero triunfar demasiado, Pero, ¿y si todos lideramos? No podemos deshacernos de todos, ¿no? La nueva conciencia que emerge. La nueva conciencia consiste en que demostremos todo esto, en demostrarlo
en todas las áreas de nuestra vida. No pueden decirme que quieren la paz mundial y que discutan con un compañero. Primero hay que solucionar eso. No pueden decirme que quieran riquezas, pero se sientan con carencias. No pueden sentirse con carencias. Alguien rico no percibe carencias, percibe abundancia. Porque el oro solo atrae al oro. El liderazgo no atrae al oro. Así pues, tenemos que demostrar todas las cosas que queremos ver en el mundo. Y si superamos el miedo y la ansiedad, si superamos la frustración y la rabia, y si trabajo en mí y ustedes trabajan en ustedes, seremos más propensos a servir y dar, y conectaremos a un nivel más profundo. Y les puedo decir que he estado en el mundo los últimos 14 o 15 años y he visto transformaciones en muchas ocasiones. Y puedo decirles que tiene el mismo aspecto en el rostro de la gente. Da igual que sean de Japón o China. Da igual que sean de Sudamérica. Da igual que sean de Canadá. Para todos es lo mismo. Hay una liberación de energía. Y esa liberación de energía es lo que yo llamo el estado natural de la existencia. Y eso es lo que somos en realidad. Cuando empezamos a quitar esas capas, desbloqueamos el flujo de la divinidad en nosotros, nos acercamos a ello, damos más, nos preocupamos más, servimos más. Queremos cambiar la vida de las personas. Tenemos en cuenta todo cuando tomamos decisiones. Es una época estupenda para estar vivos. Una época estupenda, porque todos los modelos se vienen abajo. El modelo político, el modelo económico, el modelo sanitario, el modelo religioso, el modelo educativo, el medio ambiente, todo se viene abajo. Porque ya no hay una perspectiva paternalista, hay información de fácil acceso. Y gracias a ello, la ignorancia es una decisión. Así pues, si empezamos a entender todo esto, y vemos a través de la ilusión y el velo que mantiene a la gente separada y con miedo, compitiendo y siendo hostil, es porque es una manera estupenda de controlar a las personas. Pero cuando ustedes y yo fijamos lo mismo, que usamos en toda nuestra vida para obtener lo que queremos, para conseguir algo más grande, llega el momento de dar permiso a los demás para hacer lo mismo. Y es una época estupenda, porque nuestros iguales hacen cosas poco frecuentes.